revisar algunos temas que son importantes, sobre todo porque ustedes al egresar de la universidad de una manera frecuente lo van a saber ver en sus pacientes cuando están haciendo su internado o más adelante cuando están haciendo su serum, ¿no? Las técnicas para evaluación del sistema óseo y articular, que es la parte del primer tema. La anatomía por imágenes del hueso normal, ¿no? Ahí hemos puesto unos casos clínicos para poder relacionar la parte anatómica con respecto a la patología que nos muestra el caso. Y la pérdida y aumento de las densidades óseas, que son más que nada patologías propiamente dichas, que lo vamos a ver con las imágenes y ustedes más o menos se van a ir referenciando con cada imagen, ¿no? Bueno, el docente que les habla, soy el doctor Luis Bautista Sánchez, para los que recién me conocen. He tenido 2 grupos en práctica, con el cual hemos tenido la oportunidad de hacer solamente 3 clases, con un grupo 2 clases, con el segundo grupo una sola clase, y después se dio esto de la cuarentena, en el cual no podemos seguir, así que queda ahora adaptarnos para poder avanzar con respecto a los cursos, ¿no? Listo, comenzamos. Entonces, el tema que los menciono, los objetivos son los siguientes. Dentro de las 3 sesiones que vamos a ver el día de hoy, la sesión 15, que corresponde a técnicas para evaluación del sistema óseo articular, es una sesión que ustedes de por sí ya conocen. De repente algún tipo de procedimiento no lo tienen tan conocido, por así decirlo, pero vamos a ir más o menos relacionando y definiendo algún tipo de procedimiento para que ustedes más o menos den en cuenta en qué situaciones se puede utilizar. La sesión 16, que es la anatomía por imágenes del hueso normal. Vamos a ver algunas imágenes en radiografías, en tomografías, la parte macroscópica correspondiente a los huesos, la clasificación que viene a ser, bueno, de por sí hay diferentes tipos de clasificaciones, hay una clasificación simple, y la semiología radiológica, que es la visualización de imágenes normales, ¿no? Lo que vamos a hacer también, y vamos a correlacionar con unas imágenes patológicas. Y la sesión 17, que es la pérdida de la densidad ósea, en este caso, dentro de esos temas ingresa la osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, la osteólisis, y lo contrario, que es el aumento de la densidad ósea, que en el caso forma parte de la osteoesclerosis, cuáles son sus causas y las lesiones blásticas que normalmente tienden a ser originados por algún tipo de metástasis. Y por último, la parte de periosteo y periostitis, ¿no? Listo. Comenzando con la sesión 15, las técnicas para evaluación del sistema óseo y articular normalmente son las siguientes, ¿no? Ustedes ya conocen prácticamente todas. De repente la gammagrafía o el PET-CT, ¿no? Que es la tomografía por emisión de positrones. Es una técnica, al menos en provincia, poco común, poco utilizada, salvo en algunos hospitales grandes, como es el Hospital Regional o el Hospital Almanzor, pero sobre todo las radiografías, el ultrasonido, las tomografías y la resonancia magnética son exámenes que estoy seguro que en algún momento ustedes han tenido en mano evaluar, ¿no? Por un determinado paciente, a veces algún familiar, algún conocido, ¿no? O por curiosidad o por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, las técnicas para evaluación del sistema óseo articular son los siguientes, ¿no? La radiografía convencional, ahora ya digital, es el examen por excelencia básico para poder hacer estudio del sistema óseo. El ultrasonido, hoy por hoy se utiliza para hacer estudio más que nada de las estructuras
musculoesqueléticas, sobre todo en las zonas articulares, o algún tipo de lesión que se encuentre en la parte muscular o en planos superficiales, ¿no? La tomografía computarizada es el estudio por excelencia en el cual nos brinda de manera detallada las características óseas de una estructura ósea normal o de una estructura ósea patológica, ¿no? Y la resonancia magnética nuclear es un estudio complementario también de una importancia hoy por hoy casi similar a la tomografía, para poder hacer el diagnóstico de las patologías, para poder hacer la estadificación de algún tipo de tumor o para poder caracterizar algún tipo de trastorno, ¿no? Que de repente la tomografía, los rayos X o el ultrasonido no han podido caracterizar. Y la gammagrafía, ya ingresando al estudio nuclear, ¿no? Se utiliza un componente tan igual como el PET-CT para poder realzar algunas estructuras o algún tipo de, de tejidos, en este caso normalmente óseos, para poder reconocer en razón de la patología de fondo que tiene, si tiene un progreso, si tiene una buena evolución o alguna característica de su evolución prácticamente de la patología que vamos a estudiar de fondo, ¿no? Entonces, comenzamos con el uso de los tipos de estudio, ¿no? Para hacer una evaluación del tejido óseo. Creo que la mejor forma de hacerlo es realizando y revisando algún caso clínico, ¿no? El caso clínico número 1 lo voy a revisar yo, y conforme vamos a ir avanzando con los casos clínicos voy a estar invitando a algunos de ustedes doctores para que lo evalúen, para que lo lean y para que me indiquen a ver cuál es su opinión con respecto al punto que vamos a ver, ¿ya? Atentos todos. Los casos clínicos son sencillos. Si en el caso tienen alguna duda, lo van comentando. Bueno, les doy puerta abierta que aperturen su micrófono en el momento que tienen una duda, de manera ordenada, para poder, para poder, para poder solucionar la duda, ¿ya? ¿Sí? Entonces, caso clínico número 1. La historia es la siguiente. Mujer de 33 años presenta dolor continuo en la pared torácica derecha después de una colisión de un vehículo a motor 2 semanas antes, ¿no? O sea, esta persona ha tenido una contusión producto de un accidente hace 2 semanas y actualmente tiene un dolor en la pared del tórax en su lado derecho. ¿Qué tipo de estudio se le debe solicitar? Entonces, la pregunta va por el lado de que qué tipo de estudio se puede decir en progresión es el que ustedes tienen que solicitar. Definitivamente ustedes pueden directamente solicitar una tomografía, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? Hay circunstancias en el cual no amerita directamente indicar una tomografía, sino un procedimiento un poco más simple, ¿no? En este caso, el estudio que se debe solicitar directamente es una radiografía. Y la radiografía que se le solicita producto de la sintomatología que presenta es una radiografía de tórax, ¿no? Denominados en una circunstancia de radiografía de parrilla costal, porque la intención es ver la estructura ósea. Normalmente la diferencia entre parrilla costal y una radiografía de tórax convencional es la cantidad de KB que se utiliza, ¿no? Se debe utilizar normalmente un KB discretamente un poco más elevado, con la intención de diferenciar las estructuras óseas a nivel de las costillas, reconociendo de que al inicio de la vida normalmente la parte de las costillas vienen a ser cartílagos, así que
se necesita manejar una cierta cantidad del KB para poder reconocer esas estructuras. Entonces, nosotros tenemos aquí dos radiografías, ¿no? Una radiografía de tórax, de acuerdo a las características. ¿Sí? Sería Doctora Mari. radiografía Sí, simple. dígame. Radiografía simple. Claro, la radiografía, de acuerdo a lo que usted quiera reconocer, usted va a tener que solicitar una radiografía. En este caso, es diferente con respecto a la solicitud de una radiografía en el caso de evaluar los pulmones, ¿no? Para evaluar los pulmones, usualmente se solicita una radiografía póstero-anterior y una lateral, que vienen a ser las dos proyecciones básicas, ¿no? En este caso, la intención es ver directamente, pensando en el problema de la sintomatología de la señora, ver directamente la parrilla costal. Entonces, en este caso se puede tomar una radiografía póstero anterior o antero posterior, y la segunda radiografía que podemos ver es una radiografía oblicua, ¿no? Oblicua derecha, ¿no? Bueno, viendo la primera radiografía, es una radiografía póstero anterior. ¿Por qué? Porque la posición de la paciente nos permite saber de que los omóplatos están fuera, ¿no? Es ideal con la intención de que no se sobrepongan los omóplatos a las estructuras anatómicas que nosotros vamos a tener que evaluar. Las clavículas están discretamente oblicuadas, ¿no? Cuando es antero-posterior, normalmente las clavículas están discretamente horizontalizadas. Y vemos alguna imagen sospechosa que ustedes puedan ver en la primera radiografía, en la postura anterior. Alejandro Tábara, cuéntame, ¿alguna imagen que puedas observar? Hola. Sí, doctor, cuénteme. Ayúdeme a observar la imagen sospechosa que podemos ver en la primera radiografía. En la primera radiografía. Es una radiografía. radiografía posterior anterior, ¿no? Ahí estamos bien. Ajá, sí. Sí, es una posterior anterior. La intención, como le digo, es reconocer la parte de la parrilla costal. Enfóquese en la parrilla costal, sabiendo que la señora tenía una contusión en la parrilla costal en su lado derecho, ¿no? Se observa una pequeña deformación. Ajá. La deformación de ¿qué color es, por así decirlo? Es una deformación blanca. Ajá, una deformación blanca. Claro. Y en la definición, con respecto a la parte de imágenes de rayos. Radiopaca. Radiopaca, ¿no? Se ve una imagen radiopaca, ¿no? En una de las costillas, ¿no? De la parrilla costal derecha, y se confirma en la oblicua, ¿no? En la oblicua derecha se confirma esta imagen un poco más pronunciada y un poco más radiopaca. ¿Ves algún borde tan igual como los bordes de las costillas? ¿Tienen bordes definidos o bordes no definidos? En la segunda, en la oblicua. No están bien definidos. No tienen tanto su definición de los bordes. Muy bien, Alejandro. Gracias. Entonces, nosotros observamos en las dos tomas de que hay una imagen radiopaca a nivel de una de las costillas. Podemos enumerarlas. Y no tiene bordes definidos. Desde por sí ya me está llevando a la posibilidad de que pues, esto no es algo de características, por así decirlo, benignas, ¿no? Normalmente lo benigno tiene bordes definidos, ¿no? En cualquier tipo de lesión, ya sea en partes blandas, ya sea en cualquier órgano del abdomen,
incluyendo la parte del sistema óseo, ¿no? Entonces, ya más o menos ubicamos la lesión. Ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva, en el cual podemos ver lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros definimos lo siguiente. La radiografía es el estudio de imagen básico a solicitar, ¿no? Si ustedes están pensando en algún tipo de lesión de tipo ósea, ustedes tienen que pedir una radiografía, ¿no? De tórax, de cráneo, de hombro, de rodilla, de pierna, de tobillo, de cualquier tipo, ¿no? Esta radiografía nos va a brindar un panorama general, ¿no? De gran parte de las patologías óseas. Eso no quiere decir de que la radiografía va a ver todas las patologías, pero usualmente nos va a ayudar en caracterizar el tipo de patología. Los términos a utilizar en radiografía son radiopacidad, que es la lesión que nosotros estamos observando, ¿no? Una imagen radiopaca, y radiolucidez, que sería lo contrario, ¿no? Una imagen oscura, una imagen negra, ¿no? Que seguro que los doctores han sabido explicarles en los temas anteriores, ¿no? Entonces, el tema aquí es reconocer la lesión, más o menos proyectarnos en qué región se encuentra ubicada y caracterizarla, ¿no? ¿Es suficiente con la radiografía? No, no es suficiente. ¿Qué podemos hacer? ¿Solicitar otro examen? Debemos solicitar otro examen. ¿Qué otro estudio se debe solicitar en estas circunstancias? Alessandra Montesa, doctora, ayúdeme. ¿Qué otro estudio se le debe solicitar? Sabiendo ya más o menos algún detalle de la imagen radiográfica, ¿no? Más o menos que usted podría solicitar. Una tomografía. Una tomografía. ¿Por qué una tomografía? Bueno, está especificando que sea ventana ósea, entonces creo que podría ser de mejor ayuda. Claro, una tomografía con ventana ósea, ¿no? La tomografía definitivamente nos va a ayudar para caracterizar la lesión ósea. De por sí, ustedes tienen que saber que la tomografía es el estudio ideal para caracterizar cualquier patología ósea. Definitivamente, la resonancia magnética también podría indicarse para caracterizar si es que la lesión ósea tiene algún tipo de caracterización de malignidad o de benignidad, o si en el caso tiene algún tipo de lesión adyacente con tejidos alrededor, ¿no? Con los tejidos blandos, ¿no? Que en el caso puede ser con el pulmón, puede ser con la pleura, puede ser con los planos superficiales, con los músculos que están a nivel de la pared costal. Muy bien, doctora. Alexandra, entonces la tomografía es la opción. En este caso tenemos una tomografía en corte axial, Alexandra, y en corte sagital. Y la ventana que nosotros tenemos que solicitar para hacer el estudio de las estructuras óseas es ventana ósea, ¿no? Doctora, ¿me puede decir qué es lo que puede encontrar, cuál es su hallazgo en estas dos tomografías? Una lesión en la parte derecha, Ajá. la axial, y en la lateral igual se ve. Ajá, en la izquierda. Ajá, en la imagen izquierda. Ajá, en la Sí, una lesión. ¿Cuál es la definición en tomografía con respecto al color, por así decirlo, de la lesión? hipodenso. ¿Cómo se caracteriza la lesión? ¿Cómo? Hipodensa. Claro, los términos son hiperdensa o de alta densidad o hipodenso o de baja densidad, ¿no? Hiperdensa. En este caso tendría que ser hiperdensa, ¿no? Es de alta densidad. La densidad quiere decir la claridad, ¿no? La parte más blanca. Las que son de alta densidad normalmente son los tejidos óseos y las que son de baja densidad son el aire. Por ejemplo, acá podemos ver, si ustedes me siguen con el puntero, ¿sí? ¿Observan el puntero?
Aquí podemos ver una imagen hipodensa, que viene a ser la parte inferior de la base del pulmón, ¿no? Aquí podemos ver la burbuja gástrica, ¿no? Parte con contenido de aire. El borde de la cortical del hueso a nivel de la vértebra es una imagen hiperdensa, ¿no? Y la cortical de las costillas también. Gracias, doctora. Pero vamos a caracterizar ahora el tipo de lesión. Como hemos visto en la radiografía, es una lesión no muy bien definida. Y en este caso, de igual forma confirmamos de que es una lesión que no tiene bordes definidos. Es una lesión irregular, hiperdensa, ¿no? Con contenido, se puede decir irregular también, hipodenso. Se puede definir de que esta hiperdensidad está en relación a la producción de tejido tipo hueso, ¿no? Tejido osteoide, ¿no? Entonces estamos dirigiéndonos a la posibilidad de que esta patología, este diagnóstico, no es causa de una contusión, como lo dice la historia clínica de esta paciente, ¿no? La paciente aparentemente ha tenido una contusión. Nosotros podríamos esperar de que fuera una fractura, ¿no? Pero aparentemente no lo es, ¿no? Es una lesión que produce directamente tejido osteoide. Es una lesión compleja de bordes irregulares, no muy bien definidos, dentro de la costilla propiamente dicha. Y si se dan cuenta, está involucrando parte del tejido adyacente, ¿no? Alrededor de las costillas se encuentran los músculos intercostales y en la parte más basal correspondiente al tórax, ¿no? Se encuentra el inicio de los músculos abdominales. Aparentemente está desplazando, ¿no? Está desplazando los tejidos adyacentes. ¿Se puede solicitar algún otro examen? Yo pienso que sí. Primero vamos a definir lo que estamos viendo con respecto a la tomografía. Entonces, la tomografía es el estudio que nos brinda una evaluación más específica y detallada del tejido óseo. De por sí es el mejor estudio para poder observar y hacer la caracterización de las patologías en tejido óseo. Pero como les digo, va de la mano directamente de una resonancia de acuerdo a la patología que nosotros podamos encontrar. Es considerada el mejor estudio para evaluación de tejido óseo y la ventana ósea es la adecuada para realizar la evaluación, ¿no? Los términos a utilizar en tomografía son hiperdensidad e hipodensidad, o de alta densidad y de baja densidad, ¿no? Es similar en referencia al color con respecto en la imagen de radiografía, ¿no? En radiografía es radiopaca, que correspondería a hiperdenso, y radiolúcida correspondería a hipodenso, ¿no? En tomografía. Entonces, seguimos. Otro estudio se le puede solicitar, ¿no? Se le puede solicitar un ultrasonido, sí. Se le puede solicitar una resonancia magnética, también. Se le puede solicitar un PET-CT, también. Y una mamografía, sí, en parte se le puede solicitar. Se le puede solicitar los 4 estudios que están ahí. Pero ¿cuál es el estudio que deberíamos solicitar en escala, por así decirlo, después de la tomografía? A ver, si me ayuda la doctora o el doctor Edwin Antonio García. Doctor. ¿Está el doctor Edwin? Ya, por acá nos está apoyando el doctor César Mundaca. Dice que una resonancia, ¿no? ¿Tienes audio, César? ¿Podrías ayudarnos con tu audio? Para poder
para poder definir un poco más. ¿No se encuentra el doctor Edwin? A ver. Gretel, la doctora Gretel. Doctora, ¿qué otro estudio podía solicitar? El doctor Mundaca nos dice que la resonancia magnética. ¿Usted qué nos puede decir? Opino lo mismo. La resonancia magnética. Sí. Un ultrasonido, ¿por qué no? Creo que el ultrasonido, en cuyo caso sospecháramos de un derrame pleural, puede ser. Ya. En otra situación, ¿por qué más aparte del derrame? Mm, ¿Usar un neumotórax? ¿Un neumotórax? ¿Te escuché bien? O bueno, en todo caso, con los dos, no sé, bueno, yo pensaría un neumotórax si es un daño a nivel pulmonar por traumatismo. Ya, ok. Un neumotórax puede ser para ver líquidos, ¿no? La ecografía directamente para un estudio pulmonar, gracias doctora, se debe hacer para ver contenido, ¿no? Colecciones, contenido dentro de la cavidad pleural, pero también se hace un estudio de tomografía para ver partes blandas. Se puede ver o se puede observar la lesión por medio de la ecografía. La ecografía nos permitiría saber si es que este tipo de lesión tiene un flujo dentro de su contenido, dentro de su propia lesión, para poder definir si es que tiene algún grado de malignidad, ¿no? Pero lo ideal, el examen a solicitar normalmente es una resonancia magnética, ¿no? Y vamos a ver la resonancia que nos dice, ¿no? Hay 38 doctores. Hace un momento había 45. No sé si es que tendrán algún problema con la conexión. Bueno, si es que se pueden comunicar con los doctores que faltan para poder admitirlos, ¿no? Entonces, esta es una imagen de resonancia magnética. Esta es una imagen tomada en T1. Dentro de la resonancia magnética hay diferentes tipos de imágenes, ¿no? T1, T2, ¿no? Por saturación grasa, y otras versiones más con la intención de reconocer y poder diferenciar algún tipo de tejido y poder evaluar algún tipo de estructura. En este caso, la idea es evaluar directamente la lesión y los tejidos adyacentes. Por eso que la resonancia magnética en este caso es complementaria con respecto a la tomografía. Y definitivamente confirmamos por tercera vez de que esta imagen es totalmente irregular, ¿no? No tiene una característica muy bien definida, forma parte de la estructura ósea, ¿no? Pero también involucra los tejidos adyacentes que vienen a ser las estructuras de partes blandas, ¿no? ¿Qué podemos hacer después? ¿Cómo la caracterizamos para poder saber si es que esto es benigno o maligno? Podemos solicitar otro tipo de estudio. Mientras tanto, vamos a definir las características que nos brinda la resonancia. La resonancia magnética es el estudio que nos brinda una evaluación más específica y detallada del tejido blando y articular. Es considerada el mejor estudio para evaluación de tejido blando articular, y los términos a utilizar en resonancia son hiperintensidad e hipointensidad. Entonces, sabiendo ya los términos, nosotros podemos llevar a la lesión la definición con respecto a los términos. Es una imagen hipointensa, ¿no? O sea, oscura, un tanto negra, ¿no? Esta parte de acá es de mayor hipointensidad, pero la lesión alrededor presenta una coloración un poco más clara, ¿no? Esa es una imagen un tanto hiperintensa en la parte periférica de la lesión, ¿no?
ocurre usualmente en casos cuando junto con la lesión hay signos inflamatorios, ¿no? Que usualmente son de ubicación periférica, como es en este caso, ¿no? Otro estudio se debe solicitar. A ver, doctores, ¿qué otro estudio se le puede solicitar a esta paciente? Doctora María Pérez Quispe. Cuénteme, doctora, ¿qué estudio que con respecto a este casito se le puede solicitar, aparte de la tomografía, aparte de la radiografía y aparte de la resonancia? ¿Se encuentra la doctora? A ver, están escribiendo. Una biopsia. Sí, se pueden ir directamente a la biopsia. El PET-CT, muy bien. El PET-CT sería una gran opción. Y la biopsia también puede ser una gran opción, ¿no? El PET-CT más que nada es para, sí. Ajá. ¿Qué, doctora? Muy bien. El PET-CT es la opción en este caso para poder calificar a la lesión si es que tiene algún tipo de caracterización de tipo maligna, ¿no? Entonces, el procedimiento a seguir es realizar un estudio denominado PET-CT. Y esta es la imagen de PET-CT. ¿Qué es lo que ustedes pueden visualizar? De por sí el PET-CT es una imagen híbrida en el cual se les realiza la toma de la imagen de una tomografía y se le realiza la toma de una imagen que se sobrepone con la caracterización de la administración de un componente, de un fármaco, ¿no? Que es el FDG. El FDG se le administra por vía endovenosa y va por todo el cuerpo a todos los órganos y se va a ubicar específicamente en órganos o tejidos o estructuras anatómicas que tengan mayor metabolismo. Y como sabemos, los tumores normalmente malignos son los que tienen mayor metabolismo. Por lo tanto, van a incrementar su captación de este componente de FDG y va a resaltar directamente en la imagen, ¿no? Todos los órganos que tienen gran metabolismo van a resaltar, como es en el caso del hígado, el cerebro, el corazón, el vaso, los riñones, pero la caracterización de la lesión es mayor, ¿no? Porque el metabolismo celular a nivel de una neoplasia, a nivel de un carcinoma, normalmente es mayor, ¿no? Entonces la captación normalmente del FDG es de mayor captación a ese nivel, ¿no? ¿Qué caracterización nos da la PET-CT? El PET-CT es un estudio, como les decía, híbrido, que evalúa el metabolismo de los tejidos a la administración de un radiofármaco. Los tejidos neoplásicos tienen un gran metabolismo, por lo tanto captan con avidez este fármaco. Y los términos a utilizar en PET-CT son la captación o no captación del radiofármaco. Los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos tener son los siguientes. Definitivamente hay una fractura costal, pero a la fractura costal está relacionado directamente por causa de algo, ¿no? De acuerdo a la caracterización de las imágenes, podemos definir de que necesariamente es una patología neoformativa o tumoral de características malignas. Entonces, de acuerdo a las características que hemos mencionado, podemos considerar los siguientes diagnósticos diferenciales, como es el osteosarcoma, sarcoma de Ewing, el linfoma, la osteomielitis, la metástasis,
el condroblastoma, el osteoblastoma y el quiste óseo aneurismático. Dentro de ellos, la característica que más se acerca normalmente es al osteosarcoma. El osteosarcoma es una lesión productora de tejido óseo. La producción del tejido es totalmente irregular. Puede involucrar a los tejidos adyacentes de partes blandas. Y se presenta normalmente en pacientes con edades de la tercera y cuarta década aproximadamente, ¿no? La contusión prácticamente ha sido algo que se ha correlacionado, pero que no ha producido directamente este osteosarcoma. El osteosarcoma probablemente lo ha tenido hace algún tiempo y de manera incidental se ha hecho la evaluación por la contusión y se encontró esta lesión, ¿no? El osteosarcoma viene a ser el diagnóstico de este caso, ¿no? Bueno, ahí está la descripción, pueden revisar posteriormente y pasamos al caso clínico número 2. ¿Sí? Vamos a ir leyendo. La historia es la siguiente. El niño de 15 años acude de emergencia con una historia de 2 semanas de tos persistente y productiva. El esputo ocasionalmente contenía sangre fresca en pequeñas cantidades. El paciente no tenía antecedente de fiebre y ningún antecedente familiar. El niño había visto recientemente el médico general, quien le había recetado codeína con un efecto limitado. La codeína normalmente es un antitusígeno, ¿no? O sea, es para la tos, pero eso no era la solución al problema. En la presentación estaba hemodinámicamente estable. El examen físico reveló un dolor pleurítico, ¿no? Es un dolor con una irritación pleural, básicamente, del lado izquierdo. La hemoglobina está en 8.4, probablemente una anemia severa, ¿no? En razón a la pérdida que ha estado teniendo, con parámetros normales de coagulación e infección, ¿no? O sea, definitivamente no es un problema de coagulación y no tiene ningún signo en el estudio de laboratorio para sospechar que sea un proceso infeccioso, ¿no? ¿Qué tipo de estudio se debe solicitar? Como les dije, el primer estudio a solicitar es una radiografía. Y esta es la radiografía que le tomaron, ¿no? A ver, vamos a preguntar. La doctora Chantal Vega, ¿qué nos puede decir con respecto a la radiografía? Si me puede describir la radiografía y ver qué hallazgo es lo que encuentra con respecto al caso clínico de fondo. Doctora Chantal. ¿No se encuentra, doctora Chantal? Melissa Díaz. Doctora Melissa, Buenas tardes, doctor. Aquí estoy. ¿qué tal? ¿Me puede decir qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que puede visualizar en la radiografía? Y caracterizar primero la radiografía, ¿no? Y después visualizar algún tipo de hallazgo que usted puede notar. ¿Le ayudo? Es una radiografía, primero que nada, antero-posterior o postero-anterior, doctora. Comenzamos por esa pregunta. Póster anterior. Es una radiografía postero-anterior, ¿ok? ¿Ve alguna imagen sospechosa? El paciente ha tenido un dolor tipo pleurítico en el lado izquierdo, dice. Entonces nos vamos a enfocar la evaluación en la parte izquierda del tórax, ¿no? ¿Ve alguna imagen que le pueda llamar la atención?
Sí, hay una parte más radiopaca. Ya. ¿En qué parte? Siempre nosotros tenemos que dividir al tórax en tercio superior, medio e inferior, ¿no? Esa es la idea. Cuando ustedes encuentren una imagen, en cualquier circunstancia, en cualquier emitora, derecho o izquierdo, ustedes pueden decir, observo una imagen en el tercio superior, en el tercio medio o en el tercio inferior. O pueden decir en el ápice, en la parte media o en las bases, ¿no? Que vendría más o menos a ser un sinónimo, ¿no? Entonces la imagen que usted me dice está en el tercio. En el tercio medio. En el tercio medio. Ya. Bueno, le ayudo más o menos, ¿no, doctora? Gracias. Nosotros podemos observar que, primero que nada, que la radiografía es una radiografía póster anterior, ¿no? Como siempre, los omóplatos fuera de los campos pulmonares. En este caso, de repente por la posición, las clavículas no están muy oblicuadas, ¿no? Pero es una radiografía póster anterior definitivamente. Entonces, en el emitórax izquierdo, nosotros observamos, pueden ver el puntero, ojalá puedan verlo, que el diafragma no tiene la continuidad que tiene el diafragma derecho, ¿no? El diafragma tiene una elevación, ¿no? Como si fuera una retracción, ¿no? Y a la vez se ve una imagen no tan bien definida, no se sabe si es radiopaca o forma parte del parénquima normal, pero existe una imagen ahí en relación a esa elevación del diafragma. Entonces, a este nivel podemos comprobar de que existe algún tipo de lesión, pero que no la podemos caracterizar muy bien. Y es por ello que debemos solicitar otro tipo de estudio. El otro tipo de estudio que se le debe solicitar, ¿cuál podría ser? El ultrasonido, la resonancia, la tomografía, el PET-CT o la gammagrafía, ¿no? El otro tipo de estudio es definitivamente la tomografía, ¿no? El siguiente estudio a solicitar. Entonces, en la tomografía nosotros encontramos lo siguiente, ¿no? La primera imagen del lado izquierdo es una imagen en corte sagital, la segunda imagen es una imagen en corte axial, la siguiente también, pero en una posición un poco más superior, por así decirlo, ¿no? Lo que nosotros podemos observar en las tres imágenes, que son en ventana prácticamente pulmonar, ¿no? En ventana pulmonar, la tomografía de tórax, podemos ver una imagen radiopaca de aspecto consolidativo en la parte izquierda del emitórax o en la parte lateral del emitórax izquierdo, ¿no? Y en la primera imagen nosotros podemos observar un pronunciamiento exterior del tejido óseo, ¿no? Como si fuera una aguja, como si fuera una punta, que lo podemos observar en la tercera imagen también, ¿no? Una exostosis, ¿no? De la cortical de la costilla, ¿no? En el cual tiene contacto directo con la parte del parénquima pulmonar. Probablemente este contacto esté produciendo ese patrón consolidativo adyacente de tipo inflamatorio, probablemente causando una lesión, y lo concluimos causando la lesión. ¿Por qué? Porque existe un neumotórax anterior, ¿no? Esta parte hipodensa en la parte anterior de la tomografía, ¿no? Que está al borde o bordea todo el corazón, es aire, ¿no? Es un neumotórax, ¿no? Entonces, esta imagen
que es una exostosis de la cortical de la costilla, está produciendo algún tipo de injuria a este nivel del parénquima pulmonar y a la vez ha producido un neumotórax a ese mismo lado, ¿no? ¿Se le puede solicitar algún otro estudio? Probablemente sí, pero directamente pasaron a hacerle la cirugía y se le encontraron la lesión, ¿no? Un pronunciamiento de la cortical ósea, ¿no? La cortical es continua y la parte esponjosa también interna de la estructura ósea también es continua, y eso es característica de algún tipo de lesión de tejido óseo que va a ser frecuente que ustedes vean cuando estén haciendo cuando estén atendiendo en su internado, en su residencia, ¿no? El diagnóstico es un neumotórax causado directamente por un osteocondroma. El osteocondroma es una lesión de tejido óseo en el cual sigue la continuidad de la cortical con respecto a la exostosis y sigue la continuidad del tejido esponjoso interior, ¿no? A diferencia de una lesión maligna donde la lesión nace directamente desde la cortical y no existe esa continuidad habitual que existe en el osteocondroma. El osteocondroma es una lesión de tipo benigna, ¿no? Un tanto común, probablemente demasiado común, que de manera incidental usualmente se pueden encontrar en cualquier paciente, ¿no? No necesariamente tienen que tener algún tipo de síntoma. Caso número 3. Niño de 16 años presenta dolor agudo en la cadera izquierda, no tiene antecedente reciente de trauma. ¿Qué tipo de estudio se le debe solicitar? Definitivamente ahí se debe solicitar o una radiografía o una ecografía. ¿Por qué? ¿Por qué ecografía? Porque puede ser un problema de bursitis, puede ser un problema de tendón, puede ser un problema muscular, y eso directamente lo evalúa la ecografía. Pero si sospechamos que es un problema de tejido óseo, definitivamente vamos a tener que solicitar un estudio de radiografía. Aquí tenemos una radiografía de cadera izquierda, ¿no? De proyección frontal, en el cual podemos observar en la parte a nivel del cuello, ¿no? Del fémur hasta la parte de la estructura intertrocantérica, una imagen un tanto radiolúcida, ¿no? Aparentemente destructiva del contenido del tejido óseo, de bordes definidos, ¿no? Y en la parte más lateral del cuello se observa una discontinuidad de esta porción de su cortical. Probablemente exista alguna fractura a ese nivel. Entonces podemos definir de que sí existe una lesión que aparentemente ya tiene características de ser benignas, por así decirlo, por medio de la imagen radiográfica. Entonces nosotros vamos a solicitar hacer otro estudio. El otro estudio que se debe hacer es una tomografía, ¿no? Tenemos todas las opciones de estudio de imágenes. La tomografía es el siguiente paso a solicitar. Entonces, en la tomografía nosotros observamos una imagen discretamente más hipodensa, o sea, más oscura que el tejido blando que se encuentra alrededor del hueso. Y como es más oscura, nosotros podemos pensar que el contenido a ese nivel puede ser un contenido líquido, ¿no? Puede ser sangre, puede ser un contenido seroso, pero podemos definir de que sí existe una lesión, ¿no? A nivel entre el cuello y la región intertrocantérica, y también existe una discontinuidad de la cortical confirmando una fractura en la parte más lateral del cuello, ¿no? Otro estudio se debe solicitar, se puede solicitar una resonancia magnética. Una resonancia magnética en T2
o una resonancia magnética en T1. ¿Qué nos permite saber el T2? Permite saber si es que el contenido que se encuentra dentro del tejido óseo a nivel del fémur es un contenido líquido, y lo confirmamos. El T2 normalmente define mediante su hiperintensidad a los contenidos líquidos. Y si se dan cuenta, esta lesión tiene un nivel de mayor hiperintensidad o de mayor intensidad y un nivel de menor intensidad en la parte inferior. Ese es un nivel líquido-líquido. Usualmente aquí podemos pensar de que es un contenido un tanto seroso con un contenido en sangre, ¿no? Es una lesión aparentemente quística con contenido en su interior seroso y sanguinolento, por así decirlo, ¿no? Dentro de las posibilidades tenemos al quiste óseo neurismático, el quiste óseo unicameral, el osteosarcoma telangiectásico, el tumor de células gigantes y el fibroma no ionizante. Entonces, en este caso, vendría a ser el quiste óseo unicameral porque está formado directamente por una sola cámara y el contenido es homogéneo, ¿no? Es clásico en este caso de patología. Entonces, ya repasando estos 3 casos clínicos, nosotros tenemos un panorama más o menos de saber cuáles son los procedimientos de imágenes que nosotros podemos solicitar y cuáles son algunas de las características que nos ¿no? Es el examen básico por excelencia para el estudio de cualquier tipo de patología. Se inventó o se utilizó por primera vez en 1895. Es el estudio de mayor disponibilidad, es el más económico y es de fácil realización. Su información diagnóstica nos da más o menos un alcance en alguna patología ósea. No es invasivo, se usa menos radiación en comparación de una tomografía, y la representación, y esa es una desventaja, la representación es bidimensional, ¿no? Solamente se ve en 2 dimensiones, a diferencia de la tomografía o resonancia, en la cual nos permite ver en 3 dimensiones o más, ¿no? Desventaja en este caso es el retraso en el diagnóstico. Lo que quiere decir de que existen lesiones en el cual necesitan tener un grado de destrucción o un grado de mineralización importante para poder ser visto por una radiografía, ¿no? Existen lesiones en el cual, por ejemplo, son lesiones osteolíticas donde necesariamente tienen que haber una destrucción del 40% para poder ser visto en la tomografía, lo que no ocurre tanto en la radiografía, lo que no ocurre en la tomografía. Y lesiones escleróticas que deben haber una mineralización del 30%, ¿no? Para poder también ser visto en la radiografía. La limitación del estudio es que no hace una evaluación de las partes blandas en general, como si lo hace la tomografía. ¿En qué indicaciones tiene la radiografía simple? En el caso de sospecha de fractura, de luxaciones, en proceso degenerativo como las artrosis, en trastornos endocrinológicos como acromegalias, en procesos infecciosos, en procesos neoformativos que pueden ser benignos o malignos, o en alguna malformación congénita. El ultrasonido es un estudio directamente operador dependiente, que es un estudio de gran disponibilidad y accesibilidad, en el cual se usa ya no una radiación, sino una producción de ecos, normalmente de alta frecuencia, para poder hacer el estudio de partes blandas. Tiene una alta efectividad diagnóstica si es que es bien dirigido. Es una exploración dinámica que uno lo puede evaluar a la lesión de diferentes planos. Puedes evaluar la vascularización de algún tipo de lesión para poder caracterizar su malignidad. No es invasivo, no es lesivo.
El mecanismo, como ya decía, es de ondas de sonido. La desventaja es que es, como le digo, operador dependiente. Si es que no se sabe realizar muy bien el estudio, puede que llevemos algún tipo de error. Y no permite visualizar las estructuras óseas salvo la cortical ósea, ¿no? Como es en el caso de esta imagen de ecografía, ¿no? Si se ubican en qué estructura anatómica podemos estar con respecto a esa ecografía. Flavio Núñez, cuéntame, ¿de qué estructura anatómica podemos estar ubicados con respecto a la ecografía que estamos viendo? A ver, me están escribiendo. Sería la rodilla porque está la parte patelar y los cuádriceps, el músculo cuádriceps. Ok, ¿ves alguna lesión, Flavio? ¿Te da sospecha de que existe algo irregular, algo no tan bien definido? Aparentemente no, ¿no? No, Entonces, ajá. no hemos visto mucho lo que es ecografías, más hemos visto radiografías y tomografías. No se ven muy bien ecografía. No sé. Ok, sí, está bien. Muy bien, Flavio, gracias. La idea de esta imagen es comprobar cuál es el uso de la ecografía con respecto a la estructura anatómica no osteomuscular. Si se dan cuenta, en la parte izquierda y derecha de la imagen, ¿no?, se pueden observar diferentes planos. Todos esos planos son estructuras de partes blandas. Y en la parte central, ¿no?, existe un plano medio ovalado que viene a ser la rótula, ¿no?, o patela, en el cual no te permite observar de manera profunda los tejidos que se encuentran detrás, ¿no? Esa es una desventaja con respecto a los otros exámenes para poder hacer estudio de la parte ósea, ¿no? La estructura ósea de la patela no te permite hacer una evaluación profunda, solamente te permite observar la cortical, que se ve como una imagen laminar, ¿no?, ecogénica o blanca, por así decirlo, una lámina blanca, ¿no?, en toda la periferia, ¿no?, que te ayuda en algunas circunstancias a poder definir o caracterizar algún tipo de patología o lesión, ¿no? Solamente la parte de la cortical es la que te permite observar por medio de la ecografía, y todas las estructuras adyacentes, como es de partes blandas, te permite tener una mejor evaluación. ¿En qué indicaciones tiene el ultrasonido o la ecografía, ¿no? Se solicita normalmente para evaluar la parte articular, ¿no?, en el caso de derrames, en el caso de displasia de caderas en niños, para evaluar si es que existe algún tipo de alteración en la funcionalidad articular, la evaluación de partes blandas en patologías musculotendinosas, en la evaluación de ligamentos, las fascias. En artritis séptica también se puede evaluar. Procesos neoformativos normalmente que sean tumores de partes blandas, ¿no? Los procedimientos de intervencionismo para poder hacer drenajes, y la cuantificación de las colecciones, ¿no?, que pueden estar a nivel articular o periarticular, ¿no? En esos casos se utiliza la ecografía. Pasamos ahora a la tomografía y sus características. La característica en el caso de una tomografía es la visualización o el estudio de la estructura ósea, ¿no? Es la ideal, ¿no? Y como tiene diferentes planos, podemos evaluarlo de diferentes tomas, ¿no? En este caso, un estudio hasta tridimensional. Es complementaria con respecto a la resonancia magnética. La detección, evaluación y caracterización de las fracturas es la indicación principal directamente de un estudio de tomografía, y el procedimiento de elección
para realización de punciones percutáneas, como es en el caso de biopsias de lesiones óseas, ¿no? La mejor técnica para evaluar anomalías óseas y calcificaciones definitivamente viene a ser la tomografía. La desventaja en el caso del uso de la tomografía es la gran irradiación que se tiene, ¿no? Prácticamente un estudio por tomografía tendría que ser entre 200 a 400 tomas de placas radiográficas normales. El costo normalmente es alto, la accesibilidad no es tan adecuada en todos los lugares, ¿no? Sobre todo por el costo o sobre todo por el tipo de tomógrafo para poder hacer el tipo de estudio que necesitamos. Y básicamente es restringido en gestantes tan igual como las radiografías, ¿no? Aunque las radiografías en alguna etapa de la gestación se puede utilizar como una situación, una situación final, ¿no? Por así decirlo. Pero la tomografía definitivamente no se debe indicar bajo ninguna circunstancia en ninguna gestante, ¿no? En ninguna edad gestacional del embarazo. Las indicaciones: evaluar la estructura ósea, las fracturas ocultas, que normalmente no se ven en fotografías, las lesiones tumorales o infecciones óseas, la caracterización de secundarismo, como es en el caso de esta imagen que estamos viendo, regular la caracterización de lesiones de partes blandas o músculos tendinosas y los cambios degenerativos osteoarticulares. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una tomografía de la región pélvica. Si ustedes pueden ver, las imágenes laterales son los huesos ilíacos y la parte central viene a ser el hueso sacro. No se define muy bien el hueso sacro y la caracterización dentro de los huesos ilíacos es que se encuentren unas imágenes de alta densidad o hiperdensas, de bordes parcialmente definidos, normalmente de una distribución desordenada. Esa es una caracterización normalmente de una metástasis, ¿no? Una lesión blástica, así se llama. Una metástasis por algún tipo de cáncer a distancia. Normalmente en el caso de varones, por una neoplasia de próstata, ¿no? La resonancia magnética, dentro de sus características, nos permite la evaluación complementaria, ¿no?, del aparato locomotor junto con la tomografía. Es un estudio no invasivo, el costo sí es mucho más alto que la tomografía y tiene poca accesibilidad. Dentro de sus indicaciones, básicamente, es hacer el estudio de lesiones musculares, de meniscos, de ligamentos, de tendones, la clasificación de los tumores, la detección de osteonecrosis y reconocer el componente de compromiso de partes blandas, ¿no? Y la desventaja directamente es el uso permanente de objetos metálicos en pacientes que han tenido algún tipo de fractura y tienen algún material de osteosíntesis. Normalmente no se le debe indicar, no se le puede realizar la resonancia magnética y normalmente el tipo de estudio es un tanto prolongado, ¿no? El estudio por PET-CT o tomografía por emisión de positrones es un estudio ya utilizado hace un poco más de una década, pero que se usa normalmente para complementar el diagnóstico de algún tipo de lesión, usualmente tumoral, ¿no? Se inyecta un componente radiofármaco como es el fluorodeoxiglucosa o F18. Este radiofármaco se va a ir directamente a tejidos que tengan mayor producción de metabolismo, y dentro de las características normales de captación en tejido sano, normalmente es a nivel del cerebro, del corazón, del hígado, del anillo de Waldeyer, el tracto genitourinario y el tracto gastrointestinal. Dentro de las indicaciones es la estadificación, ¿no? El grado de captación de este radiofármaco te permite saber qué grado de malignidad tiene este tejido.
¿no? Establecer qué estadificación tiene, la evaluación de una lesión indeterminada, ¿no? La evaluación de la respuesta a alguna terapia, si están dando quimioterapia, radioterapia, y la evaluación de sospecha o recurrencia de alguna enfermedad, y para guiar también en el caso, para guiar a una biopsia, ¿no? Como es en el caso de un mesotelioma. Esa es una imagen de PET-CT. Esta es una imagen de PET-CT en un corte coronal. Podemos observar nosotros que la captación del radiofármaco a nivel del hígado, de los riñones y del vaso tiene una captación regular, pero podemos también observar a nivel del ápice del emitor izquierdo una imagen un tanto ovalada, ¿no? Que tiene una mayor captación, normalmente definiendo una patología neoformativa, ¿no? En este caso, en la segunda imagen, podemos observar que la captación es a nivel del tejido óseo, que por medio de la tomografía no se caracteriza tan bien, si se pueden observar, ¿no? La tomografía no podemos caracterizar una imagen tan blástica como la que vimos hace un momento, pero por medio del PET-CT podemos observar que esta imagen o esta lesión de metástasis probablemente que se está iniciando ya se encuentra ya ubicada a nivel del tejido óseo, ¿no? A nivel del tejido óseo en el hueso ilíaco y en el hueso sacro en la parte más posterior. Y la gammagrafía, que viene a ser el último estudio a considerar de medicina nuclear, normalmente también se utilizan para estudios de patologías del aparato locomotor. Se utiliza usualmente otro radiofármaco, como es el tecnesio 99. La intensidad de captación depende de dos factores en este caso, la vascularización ósea y la actividad que produce la parte osteoblástica del tejido o lesión que se encuentra evaluando. Las indicaciones, que viene a ser el seguimiento del paciente oncológico o con riesgo de metástasis o que ya tenga algún tipo de metástasis. La detección de la enfermedad inflamatoria, normalmente en el caso de osteomelitis o celulitis. La evaluación de enfermedad de Payet, necrosis vascular, tumores óseos y fracturas ocultas o pseudoartrosis, ¿no? Las ventajas: tiene gran disponibilidad, tiene menor costo con respecto a la resonancia magnética, menor dosis de radiación, tiene elevada sensibilidad y bajo costo, permite diagnosticar precozmente, como le decía en la imagen anterior, en el caso de una metástasis, y su desventaja es la baja especificidad y la patología es que no produzcan alteraciones osteoblásticas, no van a captar directamente el radiofármaco que se le administra, ¿no? Como es en el caso de un mieloma. Esta es una imagen de gammagrafía en el cual nosotros podemos observar, ¿no? La captación directamente del radiofármaco a nivel de la pelvis, ¿no? Conformando el hueso ilíaco, el isquion y aparentemente el pubis. También involucra la parte de los 2/3 superiores del fémur izquierdo, ¿no? En el cual se caracteriza probablemente por una posibilidad de metástasis a este nivel. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, doctores? Ustedes me dirán. Doctor, una pregunta. Doctor. Sí, dime, doctor. La gammagrafía se podría utilizar, o bueno, no sé qué técnica se podría utilizar en caso se quiera detectar osteoporosis o algún tipo de enfermedad así. No. Bueno, sí se puede utilizar, pero básicamente para el caso de densidades óseas hay otro tipo de estudio.
¿no? Mm. La radiografía es una opción, la tomografía es otra opción, y la densitometría viene a ser el estudio básicamente a utilizar para poder hacer el diagnóstico de osteoporosis, osteopenia, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ese es el estudio ideal. La gammagrafía no es tan adecuado, sí se podría utilizar, pero no es tan adecuado directamente para hacer ese tipo de diagnósticos. Gracias. Ujú. ¿Otra pregunta? ¿Alguna consulta? Doctor, Para una pasar, pregunta. ¿sí? En el caso de tumores óseos, ¿qué sería mejor, utilizar una tomografía o la resonancia magnética? Inicialmente se debe utilizar una tomografía, ¿no? Para caracterizar el tipo de tumor y el grado de malignidad complementaria a la tomografía, se solicita una resonancia magnética. Dentro de las características de la resonancia magnética es caracterizar directamente un tumor usualmente maligno, ¿no? De los tumores benignos, ¿no? Eso lo podemos ver el día viernes, que nos toca revisar la parte de tumores, y se van a dar cuenta de que la resonancia magnética junto con la tomografía van a ir de la mano para poder definir qué tipo de lesión es la que estamos evaluando. Ya, gracias. Ujú. ¿Otra pregunta, doctores? ¿Todo bien? Doctor, ¿Sí? entonces Doctora. la gammagrafía, ¿en qué se podría utilizar? La gammagrafía ósea en todo caso. Mira, la gammagrafía se utiliza normalmente para reconocer metástasis, como lo mencionaba, en grado inicial, para hacer el seguimiento de pacientes que han tenido un tumor y probablemente han tenido una metástasis ósea y que han recibido tratamiento de fondo en el cual se ha resuelto parcialmente esa metástasis. O sea, están siguiendo directamente el progreso de la metástasis que ha tenido, o en el caso si se ha eliminado totalmente la metástasis, ¿no? Esa es una de las indicaciones. En otros casos es para ver procesos inflamatorios a nivel articular, en pacientes con artritis, ¿no? En pacientes con artrosis asociada a procesos inflamatorios dentro de la articulación, básicamente en esas circunstancias, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Bueno, ¿les parece si tenemos 3 minutos de descanso? ¿No? 3 minutos de descanso, vayan a tomar agua. Que sean 5. Ok, 5 minutos de descanso, vayan a tomar agua, relájense un ratito. 5 minutos, comenzamos nuevamente con la segunda parte, ¿ok?